Bien, hermanos, pueden sentarse. Se escucha muy lindo el tiempo, se escuchaba muy lindo el tiempo de alabanza a nuestro Dios. Vayamos al libro de Mateo capítulo 26. Seguimos predicando en nuestra serie de Mateo capítulo 26, el texto que hoy leyó Johnny. Recuerden que esto es una sección desde el versículo 17 en adelante, que leímos la semana pasada, que nos hablaba acerca de que Jesús tiene pensado celebrar la Pascua. Vimos la tradición de Judas también, y hoy nos vamos a centrar en lo que llamamos la Cena del Señor o la Cena del Nuevo Pacto de Jesús, la noche antes de morir. Así que vamos a ver cómo se leyó hoy, del versículo 26 en adelante, solamente 4 versículos del 26 al 29. ¿Lo tienen ahí? Bueno, tenés lo que es el texto que vamos a estar mirando en esta mañana. Saben que hay una escena de una película, El Señor de los Anillos. En la segunda película del Señor de los Anillos hay una escena muy dramática y bastante icónica de la película, que Legolas, que está interpretado por un actor conocido también, un actor argentino, llega a la comarca donde estaba, había ido a perseguir a los orcos, y llega a la comarca y encuentra todo destruido, todo humeante y hay armaduras por todos lados. Entonces se pone a llorar porque piensa que sus amigos, los hobbits, habían muerto. Y hay una escena muy icónica que él está ahí con Eragon, están los dos, y él se pone a llorar y patea un casco que hay ahí, lo patea un casco de metal mientras llora pensando que sus amigos habían muerto y al final, bueno, sus amigos no habían muerto. El tema es que esa escena se sale del libreto original de la película porque no estaba, el director no la había escrito, no tenía que hacerlo el actor. Sin embargo, a él le pareció que era pertinente hacerla, así que hizo eso, pateó el casco y pegó un grito tan fuerte que la escena queda y para el director quedó espectacular y dijo, vamos por este lado. Pero el tema es que pateó el casco en serio y se fracturó 2 dedos, porque eso estaba fuera de, no tenía que hacerlo, se fracturó 2 dedos por patear el casco de metal y el grito era en serio. Por eso se fue del libreto y quedó bien y ahí lo filmaron. Esa es una de las tantas escenas, hermanos, del cine internacional, la cual, si ustedes se fijan, muchas escenas icónicas que ustedes se acuerdan de algunas películas, si les gusta el cine, hay muchas que fueron actores que se salieron del libreto y quedaron como escenas icónicas. Son muchas escenas. No estaba en el libreto, el actor se sale del libreto y quedó bien, el director dijo, vamos por acá. Bueno, en esta escena que vamos a ver ahora y vamos a estudiar, vamos a ver también que hay una salida del libreto. Y la salida del libreto es a alguien que se le permite porque es el director universal de todas las cosas y es nuestro Señor Jesucristo. Pero al leer un poco acerca de esta escena nos vamos a dar cuenta que Jesús un poco se sale del libreto de lo que era la cena tradicional de Pascua, que era la que Jesús estaba celebrando. Así que vamos a ver este texto que es conocido, son 4 versículos, pero vamos a manejarnos en 3 ejes. Vamos a ver el cuerpo entregado de Jesús, vamos a ver la sangre del nuevo pacto y vamos a ver la esperanza del reino. Versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo. ¿Sí? Y esta es una frase que para muchos es conocida porque cada primer día del mes, más o menos, cuando celebramos la Santa Cena, la escuchamos de boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, tomad, comed, que este es mi cuerpo. Pero si ustedes se acuerdan, y si no viniste la semana pasada, estamos dentro del marco de la Pascua. Y Jesús va a celebrar la última cena con sus discípulos, al otro día él iba a ser entregado en este contexto de la Pascua. Y lo que va a hacer Jesús es va a resignificar la Pascua, o sea que lo que va a hacer es le va a dar un nuevo significado a esta fiesta tan tradicional. Y en esta primera parte, donde vamos a ver acerca del cuerpo entregado de Jesús, o este símbolo que utiliza Jesús
del pan, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que esa cena era muy representativa, no era una cena más. Era una cena que se hacía en familia y era una escena que recordaba la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, recordaba. Y en esa noche en la cena, cuando se comía, por ejemplo, el pan de aflicción, que era el que iban a comer ahora, cuando se tomaba las 4 copas, ¿sí? Que tenían que ver con el pacto, la fidelidad de Dios, que Dios tenía, siempre había un simbolismo y atrás de cada cosa siempre el padre de familia, que era el que oficiaba esta cena, lo que hacía era tomaba el pan, tomaba la copa u otros elementos y recordaba acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo y le daban gracias a Dios, oraban y tenían un momento de regocijo y también un poco de consternación y de piedad espiritual, recordando lo que Dios había hecho con su pueblo. Ahora Jesús en esa cena va a reinterpretarla y va a decir, esa cena o esa Pascua o lo que estábamos viendo se trataban de mí. Y empieza por el pan. Dice, y mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este era, hermanos, el pan de la aflicción. Y dice, a partir de ahora tendrán que comer este pan en memoria de mí, fíjense, ya no en memoria de ese éxodo hace 1500 años. Y esto es importante. Jesús dice, ahora, a partir de ahora, ustedes, ¿sí? Lo van a tener que hacer en memoria de mí. Y nosotros, hermanos, cada vez que compartimos la cena del Señor, sabemos que lo hacemos en memoria de Cristo. Está internalizado eso en nosotros. Pero aquellas personas en las cuales se celebró la Pascua, la hacían en memoria de la salida del Éxodo. Por eso vuelvo a insistir en que Jesús lo que está haciendo está resignificando, le está poniendo un significado nuevo. Dice, ahora no deben acordarse de Moisés, ahora no deben acordarse del cruce del Mar Rojo, ahora no deben acordarse de los egipcios, sino que ahora primordialmente, cada vez que compartan este pan, van a hacer memoria de mí. Y ese pan ellos conocían ese pan, porque era un pan sin levadura, que en el contexto de la salida de Egipto era un pan que se hacía sin levadura, ¿sí? Lo que implicaba que estaba libre de corrupción. La levadura en ese contexto es un símbolo de corrupción, y era un pan de aflicción, porque salieron en una noche de aflicción de Egipto. Y cuando compartían ese pan en la cena, ellos sabían que estaban compartiendo lo que llamaba el pan de aflicción. El pan de aflicción. Y el líder de la casa o quien celebraba esa cena tenía unas palabras para hablar de la aflicción, porque si bien nosotros tenemos esa parte linda del éxodo, la salida, la algarabía, la libertad, fue una noche de mucha aflicción, fue un tiempo también de aflicción porque Dios estaba ejecutando su justicia. Pero de pronto Jesús dice, este pan de aflicción es mi cuerpo. O sea, Jesús está diciendo que ese pan es su propio cuerpo. Y era el cuerpo que iba a ser el cuerpo mismo de Jesús, hermanos. Que unas horas más tarde iba a ser exhibido en la cruz del Calvario, ¿sí? Por tus pecados y por mis pecados. Jesús le está hablando de su muerte sustitutoria. Jesús le está hablando que Él se ofrece en lugar de pecadores y que ese pan, sí, que estaba en medio de ellos y que iban a compartir, no era más que su cuerpo exhibido en la cruz del Calvario. Y que así como ese pan de aflicción, Él lo partió y se acostumbraba, el que lideraba la cena partía ese pan, y las fibras de ese pan, hecha de harina y agua, esa fibra, se partían, así las fibras, ¿sí?, del cuerpo de nuestro Señor iba a ser partida en la cruz del Calvario. Pero con un propósito. Y lo que Jesús le está diciendo es que la memoria que ellos tenían que hacer es acerca de ese propósito. Y es lo que tiene que quedar en claro, hermanos, nosotros, que cada vez que nosotros compartimos la cena del Señor, que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes ahora van a hacer memoria de mí, no es simplemente memoria de Él como un amigo, no era simplemente memoria de Él como alguien cercano, el cual dentro de pronto ya no iba a estar con ellos, sino que era memoria de su obra en la cruz del Calvario. Y que Jesucristo iba a ser, su cuerpo iba a ser desgarrado por los pecadores en la cruz del Calvario. No, creo que no hay mejor descripción de la que hace Isaías, en Isaías 53 acerca de eso. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Isaías 53, para que ustedes puedan ver. Jesús está diciendo, mi cuerpo es como este pan de aflicción, pan de dolor, que es partido. Bueno, mi cuerpo va a ser partido. Pasaje muy conocido, Isaías 53.
que dicho sea de paso también en un texto que se leía en la noche de la Pascua. Vamos a leer del versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, el pan que se quiebra, ¿sí?, en la cruz del Calvario. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando el Señor Jesús estuvo frente a Pilato, él cayó. Él fue esa oveja humilde y obediente, ese cordero que fue delante a la muerte. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, él era el verdadero pan sin levadura, porque no había corrupción en él. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo dice, este pan, ¿sí?, es símbolo de mi carne, que iba a sufrir el oprobio. Y como veíamos acá en el versículo de Isaías 53, que lo dice muchas veces por nuestros pecados. Y acá cabe destacar algo, hermanos, muy importante. Porque quizás algunos dicen, bueno, pero esto debería ser una clase de seminario. Esto es para hablarlo en una predicación. A muchos, cuando se hablan de estas cuestiones acerca de cuál fue el propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dicen, pero ¿es necesario que vayamos tan profundos? Algunos es como que ven esta parte acerca de comentar realmente qué hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, lo ven como la alta cocina. ¿Es necesario que hablemos, no sé, de hongos y de trufas en la alta cocina si nosotros cocinamos guiso todos los días? ¿Es necesario que hablemos de estas cosas? Y hermanos, sí que es necesario. Porque estas son doctrinas que son fundamentales para nuestra alma. Y la doctrina de la expiación sustitutoria de Cristo, como ese pan de angustia en la cruz del Calvario, es importantísimo. Porque responde a la pregunta, ¿qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué es ese símbolo que cada vez que nosotros vemos ahí como el pan, qué estamos celebrando, qué estamos recordando, hacia dónde va nuestra memoria? Nuestra memoria debe ir ahí, hermanos, hacia el cuerpo de Cristo exhibido por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y para responder la pregunta, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Hermanos, es profundo esto, pero sencillamente podríamos decir que el cuerpo de Cristo estuvo en nuestro lugar, que nosotros merecíamos el juicio y la ira de Dios. Sin embargo, el cuerpo de Cristo fue el que absorbió toda la ira de Dios que los pecadores y la maldad requieren. Por ahí algunos dicen, pero esto es demasiado, ¿cómo es esto? Pero ¿cómo es esto? Esto parece sanguinario. Alguna vez alguien me dijo esto. Esto parece medio sanguinario. Y no, hermanos. Todas las personas están de acuerdo que la maldad merece castigo. ¿Usted no está de acuerdo en eso? Que la maldad merece castigo. Cuando nosotros vemos a un asesino, a un violador, a alguien que hizo algo condenable en la televisión, que decimos, tiene que ser castigado. Lo justo es que sea castigado. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entendemos que la maldad debe ser castigada. Bueno, Dios tenía que castigar la maldad. Y hermanos,
tenía que castigar la maldad en nosotros. Nosotros éramos los enemigos de él. Sin embargo, Dios castigó la maldad que vos y que yo merecíamos, el castigo que vos y yo merecíamos, lo castigó en el mismo cuerpo de su Hijo Jesucristo. En ese pan de aflicción, en ese pan de dolor. Y Jesús dice, ¿sí? Tomen el pan y cómanlo, participen de él. Dice, esto es mi cuerpo. Jesús tomó el pan, lo bendijo, oró como era la costumbre, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Así que, hermanos, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, este es un símbolo de mi cuerpo, no es mi cuerpo. No como dicen algunos, bueno, después de, quizás algunos vienen de esa tradición, después de compartir la Eucaristía del cuerpo de Cristo, se convierte de una manera misteriosa dentro de nuestro organismo. Hermanos, no es así. En memoria de mí, dice Cristo. Así que esto es un memorial, pero no por eso deja de ser importante. Así que cada vez que su pueblo está delante del pan, es un símbolo de que el cuerpo de Cristo fue molido. Como ese pan en esa noche fue despedazado, así el cuerpo del Señor por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo. Y fíjense que él dice, tomad, comed. Esa es la invitación que él hace con el pan. Tomen y coman. Jesús no le dice, miren el pan. Jesús no le dice, vuelan el pan. Jesús no le dice, toquen. Jesús le dice, coman del pan. Y creo que no hay acto en el cual podamos ver que se pueda compenetrar tanto esta idea de participar de algo que en la comida. Cuando uno come algo, está participando de eso de tal manera que se hace interno en uno. Cuando uno come, se hace parte de uno. Hay por ahí una frase de los doctores, que no sé si escucharon ustedes, que dicen que uno es lo que come. Algunos estamos en el horno, si es así. Que uno es lo que come. Pero hermanos, esa idea de que somos lo que comemos, también la podemos ver acá. Jesús dice, coman del pan. Tengan una relación con el pan, que el pan sea parte de ustedes, no simplemente huelan, sino que sean partícipes del pan. Hermanos, y aquellos que pueden sentarse a la mesa del Señor con libre conciencia, aquellos que son dignos de participar son aquellos que comen del pan, que participan de Cristo, que hacen que Cristo sea parte de ellos mismos. No los que huelen. Hay mucha gente que huele, hay gente que mira de lejos, dice, esto es muy lindo. No, los que participan, los que pueden comer de su cuerpo, los que participan de él. Así que Jesús primero tomó el pan, símbolo de su cuerpo, el pan de aflicción. Y dijo, coman, participen de él, como un memorial de lo que yo voy a hacer por ustedes. Ya ese pan no era la aflicción de la salida de un pueblo en medio de la noche. Ese pan ahora era el símbolo de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por su pueblo, por los pecadores. Ahora el versículo 27, que ya nos da la entrada al segundo punto, que es la sangre del nuevo pacto, dice, mientras comía, y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed toda de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la nueva sangre en mi pacto. El apóstol Pablo vuelve a repetir esto, y nosotros una vez por mes hablamos de esto del nuevo pacto. Y quizás nos pueden quedar ahí algunos cabos sueltos cuando hablamos del nuevo pacto. Y yo voy a hacer algo, hermanos, en esta mañana, porque Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y yo creo que si no explicamos lo que Jesús quiso decir y no definimos lo que Jesús quiso decir, quizás nos podemos ir a nuestras casas o podemos leer este texto con algunos interrogantes. Y yo sé que voy a nadar un poco sobre aguas profundas, pero yo les voy a pedir paciencia. Y le voy a pedir que le pidan la gracia al Señor Jesucristo para entenderlo. Yo sé que quizás soy limitado para poder explicar, pero te pido que por favor te puedas concentrar. Y si hoy no entendés esto, por lo menos te pido que te vayas con la curiosidad de querer investigar, porque esto es la esencia del Evangelio, es demasiado importante para tu vida. No debe ser algo que lo tomes así nomás. Es demasiado importante para entender el Evangelio, esto del nuevo pacto. Jesús está diciendo que esta copa que ahora iba a tomar, de hecho, muchos comentaristas entienden por el tiempo en el que estaban después de cenar, que esta era la tercera copa, y presten atención a esto, era la tercera copa de las 4 copas que se acostumbraban en esa noche. Primera copa, se hablaba sobre la primera copa. Segunda copa, el padre de familia mostraba y se hablaba de la segunda copa. Esta era la tercera copa que Jesús va a compartir con sus discípulos y les dice, es el nuevo pacto en mi sangre.
Y como ya te dije, vamos a ir un poco a aguas profundas y me gustaría que prestes atención. ¿Qué es esto del nuevo pacto? Algunos dicen, bueno, si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un viejo pacto. Y creo que y la respuesta es sí, hay un viejo pacto. Ahora, creo que vamos a tener que definir qué es un pacto. Y tenemos muy poco tiempo para poder hacerlo, por eso te digo que si te queda la duda, lo bueno es que vengas a preguntarme a mí, algún hermano que entiendas que pueda entender sobre esto, o que te pique el bichito para poder investigar más, porque acá está la esencia del Evangelio. Tenemos muy poco tiempo. El año pasado, en nuestros estudios los días jueves, Johnny estuvo hablando un poco de esto, profundizando un poco más, pero el tema del pacto, hermanos, en la Biblia es importantísimo. Cuando vos lees mayormente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que hay una forma, hay un común denominador en el cual Dios trata con su pueblo. Y esa forma es a través de pactos. A través de pactos. ¿Y qué es un pacto en el concepto del Antiguo Testamento? Bueno, básicamente hablando en la Biblia, un pacto es un compromiso soberano de Dios con su pueblo de bendecir y tener una relación con su pueblo a cambio de la obediencia de su pueblo y a cambio de la fidelidad de su pueblo a ese pacto. Es eso, es un compromiso de Dios de acompañar y de bendecir a su pueblo. Y tiene también como una demanda fidelidad a ese pacto. Dios pide fidelidad a ese pacto y pide obediencia a ese pacto. Dios hace pacto con su pueblo de Israel en varias oportunidades en el Antiguo Testamento. Lo hace con su pueblo a través de sus siervos. Por ejemplo, hace un pacto con Noé, hace un pacto con Abraham, hace un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, hace un pacto con David. Y esa es la forma de que el Dios soberano se relaciona con su pueblo. Y para nosotros nos parece raro, yo sé, esto. Algunos dicen, bueno, ¿y cómo es esto? Bueno, para la gente del Antiguo Testamento no era muy raro esto. Porque antes se acostumbraban a que los reyes, por eso dije que es un compromiso soberano, los reyes lo que hacían muchas veces con otras naciones le hacían un pacto soberano. Y lo que hacían los reyes de naciones grandes era tomar a naciones más chicas y hacer un pacto con ellos. Y esos reyes de esas naciones grandes decían, bueno, nosotros le vamos a dar este beneficio a ustedes, lo vamos a ayudar en esto, no vamos a hacer esto con ustedes y ustedes tienen que ser fieles a este pacto, tienen que obedecer esto. Había términos. La película 300 se ve un poco eso, pero no me quiero meter más en películas. Básicamente es un pacto. Así que Dios hace un pacto con su pueblo. Y como les decía antes, ese pacto que Dios hace tiene promesas de bendición. Dios promete bendecir a su pueblo. Dios promete tener una relación con su pueblo. Y Dios pide que el pueblo le sea fiel a ese pacto y que cumpla con las promesas de ese pacto. Ahora, hay un problema con esto también. Y te dije, vamos a entrar un poquito a aguas profundas, pero me parece importante esto para entender qué está diciendo Jesús en esa noche, en esa cena. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, muchas veces se empieza a hacer preguntas uno. Que muchas personas se hacen estas preguntas y algunos no llegan a una resolución y por eso leen el Antiguo Testamento muchas veces de una manera confusa. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿el pacto es condicional o incondicional? Se preguntan, hablando del antiguo pacto, ¿es condicional o incondicional? ¿Qué quiere decir eso? Dios hace un pacto incondicional, o sea que Dios va a amar a su pueblo, el pueblo haga lo que haga, o el pacto es condicional. Si el pueblo no obedece, Dios les abandona. Entonces mucha gente lee el Antiguo Testamento y no puede entender esto y no lo puede conciliar. Y entiendo que eso pueda ser complejo. Por eso hay muchas personas que quizás siendo desequilibradas se ponen de un lugar y del otro y eso afecta. Por eso creo que esto tiene implicaciones para nuestra vida espiritual. Hay personas que dicen, bueno, el pacto de Dios es incondicional. Dios ama a su pueblo más allá de lo que su pueblo haga. Entonces, muchas veces esas personas son liberales en su forma de vivir porque dicen, bueno, total, yo haga lo que haga, soy parte del pueblo de Dios. Porque el pacto de Dios de amor y de compañía conmigo es incondicional. Y hay otras personas del otro lado que dicen, bueno, no, el pacto de Dios es condicional a la obediencia. Dios dice en muchas partes, bueno, que si obedezco o si no obedezco, Dios va a hacer esto conmigo. Y son personas que muchas veces son legalistas o que tratan de cumplir todo, aunque saben que no pueden, para tener el favor de Dios. Y yo sé que puede ser un poco confuso, hermanos. Porque si vos mirás toda la Biblia, ves que en algunos lados, en algunos textos dice que el pacto es condicional. Si ustedes no hacen esto,
yo voy a hacer esto. Y ahí miramos y decimos, no, che, esto es serio. Y de pronto hay otros lugares, por ejemplo, como muchos salmos, vemos que el pacto es incondicional, que Dios dice, nunca les abandonaré. Ahora, ¿cómo es esto? Y hermanos, esto ha traído debate durante mucho tiempo. Por eso yo le dije que sé que estamos nadando en aguas profundas. Ahora, yo creo que esto tiene respuesta. La respuesta es gloriosa y la claridad de esa sombra está en esa cena de esa noche. ¿Por qué, hermanos? Mire, hay un pasaje en el libro de Jueces, que no lo vamos a leer, pero está en Jueces capítulo 2, donde se ve mucho esto. Yo cuando leía Jueces me preguntaba eso. En el capítulo 2 del libro de Jueces, cuando el pueblo ya va a ir el pueblo está confundido, pero todavía tiene que hacer la obra de Dios. Dios le dice, yo no invalidaré mi pacto con ustedes, estaré siempre con ustedes. Eso en el versículo 1. Y en el versículo 2 dice, con tal de que ustedes no se asocien con las naciones paganas. Y uno dice, ¿cómo es esto? Dios dice, no voy a invalidar mi pacto con ustedes, voy a estar siempre con ustedes, pero con tal... Y ahí se vuelve la pregunta, ¿es condicional o incondicional? Ahora, permítanme explicarles esto. Más adelante, varias veces en el libro de Jueces, hay una palabra que destraba esta idea. ¿Cómo es la cosa? Porque, por ejemplo, ahí en el versículo 20, Dios les recuerda la promesa que Dios había tenido con sus padres. Y le recuerda al pueblo de Israel el pacto que él había hecho, la promesa que él le había hecho a Isaac, a Abraham, perdón, a Isaac y a Jacob. Dice, el pacto que yo hice con Abraham. Hermanos, acá hay algo muy interesante. ¿De qué le está hablando? Y volvemos a la palabra pacto. Recuerden, no dejen esto en mente. ¿Eh? Estamos todavía en la cena del Señor. ¿Eh? Jesús está diciendo, esta es la sangre de mi nuevo pacto. Ahora, Dios le recuerda varias veces al pueblo de Israel el pacto que había hecho con sus padres. Y le recuerda el pacto que había hecho con Abraham. Yo no sé si vos te acordás de la historia de Abraham. ¿Se acuerda alguno? ¿Leyó alguna la historia de Abraham? Bueno, si vos leíste la historia de Abraham, vas a saber que en el capítulo 12 aparece Abraham en la escena. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y en el capítulo 15, ¿sí? Ahí se establece un poco las condiciones de ese pacto, por medio de algo muy extraño. Dice que Dios llama a Abraham, dice que le dice que traiga animales, que parta esos animales al medio, o sea, imagínense, animales, ponen una parte de un animal de este lado y una parte del animal del otro lado, para hacer un pacto de pasar por el medio de esos animales y comprometerse en un pacto. Yo sé que esto te parece rarísimo. ¿De dónde sale esto? Bueno, para nosotros es raro. Créanme que para Abraham no era nada raro. Se acostumbraba a eso en la época. Muchas veces cuando había un trato comercial entre dos personas para comprometerse, hacían esto. Partían animales, o sea, imagínate vos haciendo un trato con alguien. Y le vas a comprar el auto a alguien. Y dice, bueno, dale, traemos animales y lo partimos y pasamos y vos te comprometés que me da el auto y yo me comprometo que te voy a pagar y pasamos. Eso no es de nuestra cultura, ¿no? Pero de esa cultura sí era. Y lo que se acostumbraba muchas veces es que cuando había un rey, una persona importante, y muchas veces que quería hacer un pacto con alguien que era un subalterno, un empleado o un siervo, que era importante porque tenía que ver con cosas importantes del trabajo, hacían este pacto. Traían animales, lo ponían y el siervo muchas veces tenía que pasar por el medio comprometiéndose de esos animales. Eso está en el capítulo 15. ¿Eh? Dice, ¿de dónde saca el pastor esto? No, capítulo 15 del libro de Génesis. Ahora, ¿qué quería decir este pacto? Tenía un mensaje este pacto. Lo que ese pacto en la antigüedad quería decir es, si yo paso por el medio de los animales que está partido y no hago lo que el pacto dice, y no cumplo mi promesa de este pacto, que yo mismo sea partido por Dios al medio como esos animales. Eso es lo que quería decir ese compromiso. Así que esa es la historia que nosotros vemos con Moisés, con Abraham. Dios los trae a Abraham, le dice que él iba a hacer un pacto con él, que agarren los animales y que lo pongan. Y hasta ahí uno dice el que tiene que pasar por el medio es el siervo que se compromete, tiene que pasar a Abraham. Pero pasa algo en la historia. Dice que esa noche cayó tinieblas, dice que ese día cayó tinieblas, ya estaban los animales partidos. Abraham entra en un sueño y el que pasa por el medio de los animales, ¿saben quién es? No es el siervo Abraham. Quien pasa por el medio de los animales es Dios mismo. Y ahí podemos ver que cuando Dios hace ese pacto, estamos todavía tratando de hablar del nuevo pacto, pero estamos hablando de un pacto del Antiguo Testamento.
Cuando Dios hace el pacto, se está diciendo, uno dice, bueno, pasa por el medio, está tomando eso del compromiso de que si yo no cumplo con mi palabra, que yo sea despedazado como estos animales. Dios es el que hace ese compromiso. Muchos años después, hermanos, muchos años después, cientos de años después, en la cruz del Calvario hubo oscuridad como esa misma jornada con Moisés. Y ahí el cuerpo del Señor fue despedazado por ese compromiso que Él tuvo con nosotros. El compromiso de aquella vez era, si Abraham, si su descendencia no cumple, ello sea despedazado. Bueno, hermanos, el nuevo pacto es esto. Es Cristo muriendo en la cruz del Calvario por aquellas cosas por las cuales nosotros no podíamos cumplir. Por eso la respuesta al pacto de Dios es incondicional o es condicional de las dos formas. Para Dios es incondicional. Dios cuando hace un pacto con su pueblo, que somos cada uno con nosotros, es incondicional, es para siempre. Es bendiciones y compañía de Él para siempre. Y las condiciones están en la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo podemos ver eso que los hombres no pueden entender cómo es? Porque, hermanos, esto es, muchos dicen, bueno, pero si el pacto es incondicional, si el pacto, perdón, no es incondicional, o sea, Dios quebranta ese pacto incondicional, Dios no está cumpliendo con su fidelidad, Dios no está siendo fiel. Ahora, si el pacto, hermanos, no es condicional, o sea que Dios deja pasar todo, Dios no está cumpliendo con su santidad y con su justicia. Ahora, la forma eterna y perfecta que Dios tiene de resolver todas esas cosas se da en la cruz del Calvario, en el nuevo pacto que se celebra ese día, a través de la sangre de Cristo. Dios ama, se compromete y bendice a su pueblo con las condiciones puestas en su Hijo Jesucristo. Y ahora sí, hermanos, volvemos al versículo 27. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed todos de ella, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9:12, hablando de Jesucristo como su sumo sacerdote, dice que entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención en este nuevo pacto. Y este nuevo pacto, iglesia, te conviene. Como dice el libro de Hebreos, es un pacto con mejores promesas. Porque ahora las condiciones están en nuestro Señor Jesucristo, que es aquel quien cumplió todas las condiciones de los pactos que los hombres no podían cumplir. Hermanos, hay hombres que piensan que pueden cumplir con las condiciones del antiguo pacto, cumpliendo la ley. No hay nadie. Somos todos pecadores. Sin embargo, Cristo tuvo obediencia perfecta. Y esa es la gran noticia de este nuevo pacto, hermanos. Es a través de la sangre derramada de Cristo. Ahora, ¿este nuevo pacto aparece sin más en la escena? Jesús va a hablar. No, hermano, este nuevo pacto estaba profetizado. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, hay una gran promesa de esperanza. Dice Dios, yo haré un pacto con la casa de Israel. En aquel tiempo, está hablando del tiempo de Jesucristo, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice que los términos van a ser diferentes. Porque le dice, ya no escribiré la ley en piedra, sino que ahora escribiré la ley en sus corazones para que puedan amarme. Y esto es glorioso. Lo que Dios está diciendo que en este nuevo pacto que Jesús está ahora celebrando acá, ya la ley no es externa, la ley no es algo como lo veían muchos que simplemente tenían que ver algo escrito y cumplir con eso, pero su corazón no estaba transformado. Ahora las promesas de este nuevo pacto, hermanos, son gloriosas, son hermosas, son de gran esperanza para la iglesia, porque dice en el nuevo pacto, el pacto que el Señor inaugura esa noche de la cena, dice, voy a escribir la ley en tus corazones. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ahora la ley ya no es externa, sino que ahora la ley está escrita en tu corazón. Y ya no es palabra simplemente, sino que es el Espíritu Santo transformando tu vida para que vos puedas amar la misma voluntad de Dios. Es eso.
La promesa del nuevo pacto es eso, es una transformación de adentro para afuera. Ya no es algo externo, ya no es yo miro algo afuera y a través de eso tengo que cambiar, sino que ahora por medio del Espíritu Santo en la transformación de un corazón de piedra se escribe la ley de Dios en su corazón. ¿Y qué es la ley de Dios en su corazón? Sino es la voluntad y su mismo carácter. Y lo que ahora pasa en el nuevo pacto es que hay fuerza, hay gracia, hay poder del Espíritu para poder amarlo. Por eso las promesas del pacto que tenemos son muchos mejores. Y está sellada por la sangre de Cristo. Por eso Jesús dice, esta es la sangre derramada. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, fíjense, no por todos, por muchos, dice. El mismo lenguaje que habíamos visto en Isaías 53, por muchos, por los que son sus hijos, no por todos. Por mucho es derramada para el perdón de los pecados. Como dice el escritor de los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en este nuevo pacto, ¿cómo se llega a ser parte de esa alianza y de este nuevo pacto? Si nosotros decimos que un pacto tiene que ver con un compromiso soberano de Dios de bendecir y de tener comunión con alguien, bueno, ¿cómo se llega a este pacto? Bueno, se llega creyendo en Cristo y su obra. Se llega teniendo fe realmente para salvación en Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos realmente en Cristo como Señor y Salvador y su obra en favor nuestro, somos parte de ese pecado. Es pan, pero a la vez es símbolo. Es vino, pero a la vez es símbolo de su sangre. Cristo es la ofrenda perfecta. Derramó hasta la última gota de su sangre por amor a su pueblo. Este es el nuevo pacto. Es un pacto de fe. Aquellos que se acercan confiando en Cristo, poniendo su confianza en Él, comiendo de su pan para tener comunión con Él y entendiendo su obra salvadora, arrepintiéndose de sus pecados, pueden ser parte de esta cena. Versículo 29, la esperanza del reino. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay una esperanza futura. Hay una esperanza futura. Dice, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y acá hay algunas cuestiones muy interesantes, hermanos, para ver. Jesús le da un nuevo significado a la cena del Señor en muchos aspectos. Vimos, el pan ahora ya no es el pan de aflicción, es el pan de su cuerpo. La copa es la copa ahora, pero de un nuevo pacto en su sangre, así que resignifica, ya no es el cordero de la Pascua, sino que ahora soy yo. De hecho, si ustedes se fijan, hermanos, faltaría para algún judío, algún maestro, algún rabino judío, diría que en esa cena falta algo, que era lo más tradicional. ¿Ustedes se están dando cuenta que está faltando en esa cena? El cordero. No está arriba de la mesa el cordero, porque el cordero está sentado a la mesa. Entonces está resignificando, hermanos, todo. Y una de las cosas que es interesante en este texto, porque ¿saben qué era la costumbre? Era así, y era rajatabla, porque era la costumbre de la época. La cena se participaba en familia. Papá, mamá, los hijos, se participaban en familia. Papá oficiaba la cena y era muchas veces numerosa, pero era la familia, se llamaba. ¿Vieron Navidad? Viene tu hermana, viene tu cuñado. ¿Vieron? Cena de familia. Era así. Ahora Jesucristo quebranta esto y no celebra la cena con su familia. La celebra con sus discípulos, la celebra con sus hermanos. Porque es esta otra de las cosas, hermanos, que vemos en la cena del Señor. Somos partícipes y miembros de una nueva familia de la fe. Y esto es glorioso. Y hay algo que nos une. Hermanos, yo tengo mi familia, tengo mis hermanos, muchos de ellos son cristianos, pero no es lo mismo que mi familia de la fe. No es lo mismo. Hay algo que con la familia de la fe, con aquellos que somos hermanos, nos une, que es la cena del Señor. Y por eso la cena del Señor debe hacerse en estos ámbitos, que es un ámbito eclesiástico, donde la iglesia se reúne. Yo no puedo llamar a mi vecino y decir, bueno,
son medio cristianos, más o menos, vamos a compartir la cena del Señor. No funciona así, hermanos. Es con aquellos que son hermanos, que están comprometidos en la fe, que son parte de la familia. Pero eso es bien interesante, hermanos, que la cena ahora la resignifica Jesús y ya no es la familia de sangre, sino que ahora es la familia espiritual la que comparte esos símbolos del pan y del vino. Ahora, ¿te acordás que te dije que esta era la tercera copa? Esta era la tercera copa de las 4 copas. La jornada de la cena pascual terminaba con la 4ª copa, que era el coronario de aquella celebración. Pero lo que nosotros vamos a ver en esta cena es que no hay 4ª copa. Se llegó hasta la tercera nada más. ¿Por qué? Porque en el versículo 29 Jesús dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Te gustaría participar de la 4ª copa? Bueno, esa es la esperanza futura que deja este texto. Esta es la esperanza futura que deja este texto. Que un día el Señor va a participar con nosotros de esa 4ª copa en el reino de su Padre. Por eso Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Bienaventurados. Esperanza futura. Jesús le dice, quédense tranquilos. Un día vamos a participar de una gran cena. En este mundo van a tener aflicciones, este mundo es complicado, pero la gran esperanza cristiana es que un día participaremos de gran alegría, de gran gozo, como su iglesia, en el reino del Padre. Por eso cuando leemos el texto de 1 Corintios, dice, la muerte de él anunciáis. Lo que estamos haciendo, Jesús estaba poniendo en símbolo su muerte. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la muerte del Señor anunciáis. Con el pan, símbolo de su cuerpo, con la copa, símbolo de su sangre, anunciáis. Es un anuncio del Evangelio. Cada vez que la iglesia se reúne delante de los símbolos, como hoy, es un anuncio visible, palpable, del Evangelio de Cristo. Pero es un anuncio de gran esperanza, porque es hasta que Él venga. Algún día lo haremos, pero lo haremos delante de su presencia. Hermanos, para terminar este texto. Nosotros en este texto, hermanos, podemos hablar, o podemos ver que en esa noche se resignificó, se habló del pasado. Su sacrificio. Jesús dijo, lo que pasó aquella vez, el Cordero, lo que pasó en la historia de Israel, se cumple en mí. Eso es lo que celebramos en esta noche. Se puede ver el presente también, porque Jesús lo hizo en un ámbito de comunión. Ahí estaban sus discípulos, que como nosotros vimos, unas horas antes, unos minutos antes, estaban analizando su corazón y dijeron, Señor, soy yo. Querían analizar realmente su vida, si realmente era de ellos la fe. Estaban ahí. Y Jesús le da estos elementos en símbolo de comunión con su pueblo. Así que también esa cena y lo que vamos a participar en un rato, hermanos, nos habla del presente. Una familia de la fe que haciendo memoria del sacrificio de Cristo se reúne para tener comunión unos con otros. Por eso, hermanos, desde la Génesis, desde su inicio, desde la raíz, la cena del Señor es comunitaria, no es individualista. La cena del Señor es comunitaria. Es en el cuerpo de Cristo. Por último, mirando al futuro, hermanos, anunciamos con la cena del Señor la gran esperanza de su regreso, que es la gran esperanza de la iglesia. ¿Amén? Te conviene abrazar este nuevo pacto. Te conviene. Te conviene indagar, buscar, leer, analizar todo lo que tiene que ver con el antiguo y el nuevo pacto. Te conviene. Te va a hacer muy bien a tu alma. Ahí está la esencia del Evangelio. Pero este nuevo pacto te conviene, porque ya no tiene que ver con tus obras. No tiene que ver en cómo vos te portes, sino que como vos te portes va a ser un fruto realmente de amar a aquel que cumplió las condiciones del pacto. Ese fue Cristo. Ese fue Cristo, que fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Como dice el apóstol Pablo, aun cuando éramos débiles, en Romanos 5, Cristo murió por nosotros. ¿Es eso lo que celebró Jesús?
en un momento más, en unas horas más, Él iba a ser muerto. Nosotros ya estamos del otro lado de la escena. Jesús ya fue sacrificado, nuestra Pascua fue sacrificado. Ahora nosotros hacemos memoria de Él, nos regocijamos. Por medio de ver el Evangelio, le amamos de una manera indescriptible. Oramos.